La ponencia se llama Emiliano Zapata, el principio esperanza o el brusco poema de la tierra. El cadáver de Emiliano Zapata, destrozado por las balas, fue arrojado al pavimento en una calle de la ciudad de Cuautla. Eran casi las 9 de la noche, calurosa como todas las de la estación seca morelense. Unas horas antes, hacia las 2 de la tarde, el jefe revolucionario había sido asesinado cuando llegaba a comer a la hacienda de Chinameca, el ingenio azucarero más moderno de Morelos, hecho cuartel desde 1916. Los testimonios afirman que montaba al alazán Haz de Oros, caballo de buena estampa y muy de su gusto, que le regaló poco antes quien lo traicionaría ese mediodía azul y cargado de cigarras. También dicen que iba tranquilo, despreocupado. Lo mataron al cruzar el arco de la entrada. Aunque la prensa dicta al presidente Venustiano Carranza festejó la muerte, cito, en valeroso combate contra el Atila del Sur, la verdad se supo rápidamente. Zapata cayó en una trampa, engañado no sin vileza por el coronel carrancista Jesús Guajardo. En esa muerte no hubo pundonor militar y unos meses después la sombra de la desgracia política caería sobre el coronel Jesús Guajardo y de su comandante Pablo González, tanto por la trampa como por los excesos de una guerra que había adquirido tintes racistas más que ideológicos. Era noche oscura y los curiosos se acercaban para ver entre penumbras el rostro hinchado del caudillo suriano. Unos sonrieron satisfechos de atestiguar el final de una larga rebeldía. Eran los hombres de Guajardo y de su superior jerárquico, Pablo González. Pero otros incrédulos dijeron con estremecimiento que algo no concordaba. Las fotografías muestran un cuerpo sanguinoliento y sucio, de cara redondeada por los efectos de la violencia y el calor, muy distinto al elegante charro que, aunque acorralado militarmente y carente de fuerza bélica, no había perdido sus singulares signos de jefe, entre ellos el de vestir bien. Pero la extrañeza era de otra índole. Decían que le faltaba un lunar en forma de manita, o que tenía los dedos completos, mientras que a Zapata le faltaba una falange del meñique que perdió al azar en una suerte charra, o que no tenía la cicatriz de una vieja cornada, o que estaba muy gordo. La conclusión era la misma. Para los testigos, ese muerto no era Zapata. Terminaba, pues, el jueves 10 de abril de 1919. Fue el principio espontáneo entre los que miraban en el suelo el maltratado cuerpo de una leyenda con tonos de esperanza mesiánica. Como rumor, se dijo que el jefe no murió en el portal de Chinameca, sino que se chispó para Arabia, salvado a tiempo por su compadre árabe, mientras que su doble, un hombre que se le parecía, se sacrificó. Del doble se sabía de su existencia desde el rompimiento con los maderistas. Alguna fotografía da fe del embuste, fotografía que debo decir fue Javier García Diego quien la localizó, pero con un dejo de burla, pues el doble, efectivamente parecido a Zapata, vestía de manta blanca, lo que no correspondía al elegante charro. El relato de la huida se reconstruyó y se construyó con retazos de otras historias. Se recordaría el atentado fallido que en Chinameca sufrió el caudillo en 1911, mientras que el árabe lo llevaría a su tierra, lugar simultáneamente lejos y cerca, ubicado en una geografía fantástica, sitio del éxodo bíblico. Desde esa Arabia algún día regresaría para vengar remotas afrentas y administrar la justicia que prometió la Revolución del Sur. La leyenda de ese raro exilio corrió por el centro de Morelos y sobrevivió en la memoria de los veteranos zapatistas hasta el último tercio del siglo XX. Aunque sin el mismo éxito, fue retomado por la literatura y es premisa de la novela Emiliano, de Alejandro Íñigo, publicada el año del centenario del nacimiento del caudillo en 1979. El legendario escape se agregó como epílogo al relato biográfico del héroe local con los valores construidos a lo largo de los casi 10 años de guerra revolucionaria. Pues al final del relato y de la leyenda, el signo Zapata había cambiado todo. Los ritmos del tiempo, al mundo, al paisaje, a la gente. Nada continuó como era en tiempos de don Porfirio Díaz. De hecho, el porfiriato era un tiempo liquidado por la presencia del caudillo símbolo. Zapata, cuerpo y símbolo, sería el inicio de una nueva época, un tiempo sin haciendas, ni hacendados, ni jefes políticos, un tiempo en que los pueblos campesinos, con fundamentos legales de los poblados indígenas virreinales, volverían a levantar el rostro para su beneficio, pero también para su infortunio. Esa noche de abril, en el oriente del estado de Morelos, fue fecunda con la muerte al frente.
Y es que la visión extrañada del cadáver en Cuautla no fue el único resultado de la emboscada en Chinameca. Apenas sospechada entonces, germinó otra leyenda que comenzaría 3 años después, el 10 de abril de 1922, cuando el presidente Álvaro Obregón, su antiguo enemigo, conmemoró oficialmente la muerte del suriano y declaró al día efeméride luctuosa nacional. Junto con Francisco y Madero, Zapata se sumaba a los héroes revolucionarios mártires de primera fila. De paso, cubrió el vacío dejado por la ya olvidada fecha patriótica oficial de abril, que se disolvió de la memoria a la renuncia de Porfirio Díaz al comenzar el proceso que ahora acababa, la del 2 de abril, que se festejó durante el largo periodo porfírico hasta 1911. Es decir, mañana hubiera sido una conmemoración más de esta fecha cívica porfiriana. A partir de entonces, Obregón hizo suya la rebeldía zapatista como semilla del nuevo Estado y calificó a Morelos y a los morelenses como ejemplo y simiente de la reforma agraria que se proyectaría como característica del México revolucionario. El diario El Demócrata, que había festinado la muerte de Atila del Sur en 1919, publicó en 1922, cito: «Los hombres que como Emiliano Zapata, alzando su figura por encima de la humanidad, alentados por ideas sublimes y magnánimas, ofrecen su sangre, su vida y todo cuanto valen en aras de las aspiraciones comunes, olvidándose de sí mismos, desprendiéndose de los atávicos egoísmos de los insolentes y convirtiéndose en apóstoles de altísimos ideales», etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, la desmemoria como máscara del interés político no era un invento novedoso en 1922 y 1923. Solo se echaba mano de una muy antigua herramienta retórica y del pragmatismo en política. De tal modo, ya nadie recordaba, por ejemplo, que 11 años atrás, en el diario El País, se acuñó el apodo que probó su eficacia durante toda la década, el Atila del Sur, para señalarlo como el histórico azote de la civilización a las puertas de Roma. Pero hacia 1922 se comenzaba a construir el panteón de héroes revolucionarios y en ese momento la figura de Zapata se perfilaba como abanderada histórica de una política agraria que rebasaría los ámbitos regionales para volverse proyecto nacional. En las décadas siguientes se repitieron los calificativos positivos en cada celebración oficialista del 10 de abril hasta convertirlos en los lugares comunes menos convincentes de la multitud que puebla el martirologio mexicano. El Zapata oficial no se parecería al hombre que se levantó en armas y proclamó el Plan de Ayala en 1911, y menos a su leyenda subterránea, nacida de la descreencia en la noche del 10 de abril en Cuautla. Paralelamente, la figura del caudillo suriano abanderó los mejores ideales revolucionarios, de hecho, los utópicos por ser justicieros, y dejó de ser tan solo un héroe rural mencionado en los discursos de candidatos o de ofertas del momento o de apaciguar descontentos o de respaldar las prácticas agraristas y nacionalistas gubernamentales. Y es que desde los muros de la antigua hacienda de Chapingo y de la Secretaría de Educación Pública o de las ilustraciones de los libros para maestros, su imagen se universalizó con la proyección de los expositores más influyentes de la época, los artistas plásticos dispuestos a narrar la historia a su manera. Para las generaciones posteriores a la Revolución, la denigrante caricatura política de la década de la Guerra Maderista era digna del olvido o poco menos que una curiosidad coleccionista, y se aceptó la nueva perspectiva de grabadores y pintores que retrataban a un Zapata con letreros y banderas rojas cargados con la frase «Tierra y libertad», emblemas que en realidad le fueron extraños a Zapata. El lema zapatista fue, durante los 9 años de lucha, Reforma, Libertad, Justicia y Ley, con clara influencia del programa político liberal, del Partido Liberal, publicado al mediar 1906. También los escritores nutrieron de signos al héroe a través de la palabra. Jesús Otelo Inclán escribió Su raíz y razón de Zapata, obra histórica en la que el hombre superior se explica como heredero de una añejísima tradición de posesión, uso y lucha por la tierra. Zapata, desde entonces en la historiografía, la novela y el cine, ha encarnado diversas explicaciones, desde la venganza ancestral indígena y el movimiento agrario de raíces prehispánicas hasta la rebeldía autonomista de los zapatistas indígenas chiapanecos. Sin embargo, es posible ver que la figura de Zapata, imagen tangible del hombre esperanza al terminar el siglo XX, trascendió incluso a la expansión urbana que devoró los fértiles campos cañeros, a las antiguas haciendas y a los ejidos y pueblos campesinos. Sigue siendo un enigma la manera
en que la biografía se desdobló en leyenda y alguna de sus ramas narrativas y éticas en mito. Es posible, sin embargo, apuntar a algunos de sus caracteres. Ensayemos los más visibles. Todas las fuentes coinciden en que Emiliano Zapata, hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Refiere John Womack que Anenecuilco era cito, una aldea tranquila, entristecida, de menos de 400 habitantes. Pueblo de origen prehispánico y perfilado con la antigua cultura y las leyes castellanas desde el establecimiento del Marquesado del Valle hasta mediados del siglo XIX. Como otros de la región, quedó al borde del colapso por el paso de la historia y el desarrollo de las haciendas. Razonablemente, Womack escribió también que la familia Zapata Salazar, cito, llevaba en los huesos la historia de México. Pero ese legado genético despertó en fecha incierta para los biógrafos del individuo. El mismo Zapata confesó que desde los 14 años de edad se había interesado por la política. La mitografía, sin embargo, retrasó esa fecha inicial para ajustar la narración a los hilos providenciales de la predestinación. Cuenta el mito que cuando el niño Emiliano vio a su padre llorar, víctima de la prepotencia hacendada, prometió devolver el agravio ancestral. Los documentos históricos, por su parte, ubican la atención de Zapata hacia las circunstancias de su entorno un lustro antes del levantamiento rebelde. Es decir, en 1906, cuando junto con los municipios de Anenecuilco leyó la resolución legal que afirmaba que los hacenderos colindantes paulatinamente se han introducido en las poco más de 500 hectáreas de cultivo y pastizales que el pueblo poseía desde su fundación antiquísima. Al respecto, escribió otro de sus biógrafos, Enrique Krause, un par de párrafos luminosos. Cito: en 1910 habían transcurrido casi 4 siglos de resistencia desde la conquista. Virreyes, encomenderos, oidores, hacendados, misioneros, visitadores, intendentes, corregidores, insurgentes, presidentes, emperadores, gobernadores, invasores, habían ido y venido con sus filosofías y sus idolatrías, sus banderas y sus leyes. La tierra seguía allí. También seguían los indios, muchos de ellos amestizados, pero todavía en unidad íntima y sustancial con la tierra. Y también seguían allí los pueblos celosos de su identidad particular, recelosos de los pueblos vecinos. Continúa Krause. A mediados de 1910, Emiliano Zapata advierte que el trance es de muerte y toma una resolución aplazada por siglos. Ocupa y reparte por su cuenta y riesgo las tierras de la hacienda del hospital. En diciembre de 1910, Zapata derriba Tecorrales y realiza un segundo reparto de tierras al que se unen los vecinos de Moyotepec y de Villa de Ayala. 3 siglos después de su expedición, la merced del virrey Luis de Velasco comenzaba a surtir efecto. Termina la cita. Y en este horizonte la tradición juega su papel constructor de relatos. Se sabe que Zapata fue caballerango, dedicado a la siembra y cosecha en pequeños terrenos propios, inquieto por la fuerza de una modernización que solamente favorecía a los hacendados y sobre todo por los abusos legales y factuales contra los pueblos que, como el suyo, sufrían los embates de las haciendas, símbolos de la modernidad del campo mexicano al amanecer del siglo XX. También fue reclutado en 1910, los prolegómenos del proceso que marcaría su entrada a la historia y luego al mundo simbólico. El acto antes de la historia sería la comprensión de los dibujos de la mapa, así le dicen allá en Morelos todavía ahora, la mapa, y la lectura de los papeles primordiales, es decir, del fundo legal, documentos virreinales que otorgaban a Anenecuilco sus 600 varas de tierras, montes y aguas, y compararlos con las actas de litigios que señalaban lo que había perdido el pueblo frente a la hacienda. El segundo acto, el umbral de la historia, hacia finales de ese 1910, fue el de ajustar cuentas. El caótico cuerpo legal que los legisladores liberales desde el gobierno de Juárez al de Díaz habían sumado sin derogar ni resolver, como si México fuese una tierra ignota y deshabitada, encimó distintas formas de propiedad, en su mayoría con legitimación documentada. El conflicto agrario en el centro y sur del país fue inevitable, como también lo fue la postura oficial cargada en favor de los propietarios de las haciendas. Las circunstancias decidieron que representara a su pueblo, Zapata, en un litigio contra la hacienda del hospital, pelea legal que había recorrido los decenios sin que la justicia asomara voluntad de resolución. Entonces se sumó, en principio, a una rebelión, la de Francisco Ignacio Madero, que buscaba mejoras democráticas, ajustado al artículo 3 del Plan de San Luis Potosí.
Desde el principio, con el grito de abajo las haciendas y arriba los pueblos, el maderista morelense siempre peleó por la devolución de las tierras comunales. Sorpresivamente a su llamado acudieron miles de campesinos cuyas vidas eran similares a la suya y cuyas historias pueblerinas se parecían a la de Nenecuilco. Campesinos de Morelos, del Estado de México, de Guerrero, de Puebla y del Distrito Federal buscaron al rebelde acantonado en el Cerro del Aguacate. Todos ellos eran la cifra de una historia general que se abre como una herida, según la afortunada frase de Gastón García Quentú. Llaga dolorosa del ser mexicano, aquella que atestiguaba la pobre suerte de los pueblos de origen indígena, cobijados por el derecho castellano y descobijados por la legislación liberal. Su entorno, muchas veces de fertilidad limitada a la estación lluviosa, podría ser el del lugar de la felicidad, pero fue el de la indignación acumulada. En particular, al amanecer del siglo XX, la geografía de Morelos la hacían 37 haciendas y alrededor de un centenar de pueblos y rancherías. Al respecto, la historiadora Alicia Hernández escribió, cito, ellos no reclamaban solo la tierra, el agua y la libertad de movimiento, sino también una cosa más importante y significativa, la antigüedad de nuestro pueblo, como evidencian los paredones, cementerios de iglesia y el convento. Al hacer hincapié en su fundación antiquísima, continúa Alicia Hernández, de pueblo antiguo del Reino de Indias, reivindicaban no solo los derechos sobre los bienes, sino los derechos políticos y la posibilidad de legarlos a los nuevos habitantes. Los números, además, son sugerentes. La historiadora Laura Espejel explicó que hacia 1910 había en Morelos casi 175,000 habitantes. Y al terminar la guerra, casi todos los pueblos y las haciendas habían sido quemados. Y la población había descendido en casi un tercio a poco más de 104,000 habitantes. Pero los campesinos zapatistas mantuvieron con tenacidad sus ideales a lo largo de la década. Al final lograron recuperar la personalidad jurídica y el derecho a existir de los pueblos. La rebeldía zapatista, como muchas otras de nuestra historia, buscó una fecha propicia para levantarse. Fraguada en un día de fiesta religiosa en marzo de 1911 en el estado de Morelos, resultó en uno de esos raros pero definitivos acontecimientos que dejaron huella en la cultura, el espacio, las economías y la memoria, más allá de su entorno geográfico inmediato. Se volvió un hito en el destino nacional. Con esa rebelión nació y creció en un proceso de 9 años de lucha buena parte del vocabulario político moderno sobre el campesino mexicano, el indio y el asunto agrario. También se tejió aquello que con lucidez Luis Cardosa y Aragón llamó el brusco poema de Zapata. Su efecto, a mediano plazo, fue el final de las haciendas, institución centenaria que vivía su exitoso apogeo tecnológico menos de un lustro antes de que se redactara el Plan de Ayala, documento que prefigura su extinción. Y también habla del surgimiento del campesinado con personalidad jurídica colectiva como interlocutor del Estado mexicano, el hijo predilecto del régimen, como brillantemente subrayó Arturo Barman. Cuando Emiliano Zapata decidió pelear en favor de los campesinos, recayó en él una responsabilidad que entonces no había imaginado, la de vengar un remoto agravio. Se creyó que la secular injusticia que agotaba sin extinguir a los poblados indígenas y que el imaginario popular situó como el inicio del infortunio fue el momento de la conquista española en el tercer decenio del siglo XVI. También se pensó que podía resolverse violentamente con esta revolución en 1911, particularmente con el Plan de Ayala. Al paso del tiempo, la rebelión de Zapata buscaría el equilibrio social a través de la práctica de la justicia y del apego a las leyes que derivaban del escrito fundamental de la lucha, el Plan de Ayala. Su triunfo parecía posible y prometedor. La nueva vida de los pueblos de agricultores cerraba el último capítulo de un destino adverso y desgastante. Para Zapata y sus campesinas, esa su revolución era el fin de la historia y el zapatismo sería, como dije antes, un ajuste de cuentas con la historia. Lo adivinaron así las mentes más lúcidas de la revolución, la mayoría de ellas, como la de Luis Cabrera y Lucio Blanco, cabe decirlo, en las filas de sus enemigos. Como todo en la historia política, el consenso es posible, pero la unanimidad es tan solo probable. Así que no todos veían a Zapata con las líneas del Principio Esperanza. Por supuesto, en la trinchera hacendada y entre el grueso de quienes lo combatieron, el vocabulario denigrante floreció. A la tila del sur siguieron los epítetos de bandidos, comevacas, conejos corredores, indios salvajes y vengativos, pandilla azteca, como lo calificó tardíamente José Vasconcelos, etc.
Los adjetivos usuales que descalificaban con la estrategia narrativa de las guerras de castas a los habitantes del campo, desdoblados de pacíficos trabajadores a zapatistas sangrientos. Esta calidad acompañó a la Revolución Zapatista hasta la derrota federal en el norte y la renuncia de Victoriano Huerta en 1914. Vamos un poquito antes. Al amanecer del 25 de marzo de 1914, Emiliano Zapata conoció los tonos rotundos de la victoria. Los campesinos del centro y sur de México, levantados en armas en torno al Plan de Ayala, habían tomado a sangre y fuego la tarde anterior el último reducto de las tropas federales que había sido enviadas a destruirlo. Había caído poco antes la ciudad de Cuernavaca, sede del poder político estatal. También se habían cortado las líneas de comunicación de la Ciudad de México hacia el sur. El paisaje se había vuelto zapatista, como imaginó en 1915 Diego Rivera. En la ciudad de Chilpancingo, esa primavera, la suerte de los revolucionarios del Plan de Ayala reunidos en el Ejército Libertador del Sur se había sellado a su favor. Zapata llegó a Chilpancingo unos días más tarde, vestido con un elegante traje negro de charro, con su botonadura de plata reluciente y su pistola al cinto. Así el pulcro Emiliano Zapata posó para el fotógrafo guerrerense Armando Salmerón Moctezuma. Y dos de esos retratos se hicieron famosos, uno de pie, que daría proporción humana al héroe, el otro a caballo, que reforzaría la figura legendaria del jinete revolucionario en su cabalgadura. Con el paso del tiempo, ambas fotografías y media docena más se volverían modelos iconográficos. De ellas se desprenderían casi todas las representaciones que del caudillo del sur imaginarían los artistas plásticos a lo largo de un siglo. Cada generación usaría su propio lenguaje y cambiaría vestimentas y líneas del rostro de Zapata. Así, pudo dejar de ser un charro para vestir ropa de manta de los campesinos indígenas en la primera mitad del siglo XX, como lo vemos, por ejemplo, en el mural de Cuernavaca, y volver a cambiar para usar las ropas con el desenfado de cualquier joven moderno al amanecer del siglo XXI, como el cuadro de Charlotte Polo. Se simplificaron gestos y perfiles, se añadieron sombras y posturas, pero siempre se ha podido identificar al caudillo del sur como lo que fue, un hombre que mantiene la esperanza de una vida mejor, de ajustar cuentas con la historia. Pero la carga negativa regresaría sin la misma virulencia mediática, pero con igual rencor racista, luego de la extinción del gobierno convencionista en algún rincón de Cuautla, Morelos. Regresaron los días duros en 1916 y se prolongarían con algunos dejos de mayor intensidad hasta 1919. Casi 10 años duró la guerra que libraron Zapata y sus campesinos. La propiedad de la naturaleza estaba en juego. La tierra es de quien la trabaja con sus manos, fue su bandera. Reforma, libertad, justicia y ley, su lema de lucha. Buscaban un pedacito de felicidad, para usar la frase con la que las calificó el general revolucionario Felipe Ángeles en 1917. En medio de una historia que les había escamoteado toda posibilidad de libertad y que para ellos había significado aguantar en silencio. En ese contexto, el de la Revolución Mexicana de 1911 a 1919, la imagen de Zapata fue controvertida. Pero a partir de 1920 se fue afinando su figura enorme y llegamos al 22 cuando se convierte en héroe. Tenaz, incorruptible, valiente, la personalidad de Zapata se convirtió en sinónimo de justicia posible para los campesinos. Ya entonces, su biografía, todavía en claroscuros, se escribía por encima de las haciendas y los hacendados, los verdaderos derrotados de la revolución. Se ha dicho que a Zapata no le interesó tomar el poder, tal vez, pero sin duda le interesó trazar el perfil de un buen gobierno. Toquemos brevemente el propósito político del movimiento del Ejército Libertador del Sur. El zapatismo, sin duda, fue un movimiento restaurador. En principio, trataba de las antiguas repúblicas de indios, aunque ahora sin el aislamiento a que obligaba la legislación virreinal. Para la recuperación de los orígenes como sentido de la historia, había que aplicar los artículos 6, 7 y 8 del Plan de Ayala. Es decir, había que regresar y dotar, en su caso, tierras, montes y aguas a los pueblos. A los hacendados enemigos de la revolución había que aplicarles una justicia que se extremó y se les incautaron sus propiedades, y otras debían ser repartidas entre las viudas y huérfanos de la revolución. Se devela así el espíritu del zapatismo. Se concebía a sí mismo como instrumento de la justicia que redibujaba un espacio legal abandonado por la corrupción, el desgano y la ignorancia de siglos. Entonces Zapata adquirió, tanto entre los campesinos como entre la población urbana, su perfil más característico, el del atavismo, pero también el del justo.
A diferencia de los demás revolucionarios, su historia se explica no a partir del plan de San Luis Potosí del maderismo, sino en la profundidad del primer despojo de campos y aguas en el siglo XVI. Su biografía se extendió 4 centurias al proceder en la práctica a la restitución de las tierras, a rehacer la mapa, es decir, la pictografía del fundo legal de comienzos del siglo XVII. Ello explica, dicho sea de paso, la breve e intensa participación de la gente de la ciudad, de los no campesinos, en el cuartel general. Entre ellos, por supuesto, los estudiantes de leyes y de medicina, y de los agrios, ingenieros y estudiantes de agricultura, que en 1915 y 1916 formaron las comisiones agrarias zapatistas encargadas de regularizar documentos legales de posesión de los pueblos. Entre los agrios destacaron Marte Regómez y el futuro mártir yucateco Felipe Carrillo Puerto. Y su consigna era: no queremos líneas rectas, sino las curvas de los antiguos mapas. Enrique Krause afirmó que entre 1914 y 1916 la idea de Zapata fue conservadora. Lo contrario interpretó Adolfo Gili, quien planteó una radical manifestación de autogobierno pueblerino. En esta paradoja, dado el sentido arcaico y democrático del programa que se planteaba como estructura de gobierno, que de haberse practicado sería inaugural y no regresivo. Cito: Zapata no quiere llegar a ningún lado, quiere permanecer. Su propósito no es abrir las puertas al progreso, sino cerrarlas. Reconstruir el mapa mítico de un sistema ecológico humano en donde cada árbol y cada monte estaban allí con un propósito, un mundo ajeno a otro dinamismo que no fuera el del diálogo vital con la tierra. No es un mapa productivo lo que busca, es un lugar mítico, es el seno de la madre tierra y su constelación de símbolos, según escribió Krause. La mirada puesta hacia el futuro, con las haciendas funcionando a favor de los pueblos, es lo que plantean como contraparte Adolfo Gili, Francisco Pineda y Felipe Ávila. Y es que también es cierto que Zapata pugnó por la producción de azúcar en los ingenios y por desdoblar la Liga Armada de Comunidades que descubrió Guamac en una confederación de pueblos autónomos, en un modelo hasta ahora incomparable porque no ha existido históricamente y por tanto yo pensaría que no es regresivo. Con apenas un dejo de ingenuidad, en el espacio zapatista se buscó construir un país ideal, construcción paralela a los sucesos de la guerra y de la administración de Zapata. Más de un centenar de decretos de ley buscaron ahuyentar el espectro del caos. Desde la firma del Plan de Ayala desfilaron las instrucciones y las leyes que edificaban el orden regional. Y entre 1915 y 16 se proyectaron en papel por lo pronto, hasta que el Congreso pueda legislar al triunfo de la Revolución, decían, las bases institucionales de lo que creyeron y desearon que fuera el futuro nacional. Destacan, por ejemplo, las leyes del Consejo Ejecutivo Consultivo Nacional, derivado del gobierno de la Soberana Convención Revolucionaria, que son la Ley sobre Accidentes de Trabajo, la Ley Agraria que reconoce la personalidad jurídica de los pueblos, rancherías y comunidades, las superficies máximas de propiedad de acuerdo a clima y tipo de tierra, la expropiación de bosques y montes, la pérdida de la tierra al cabo de 2 años de inactividad, la Ley General sobre Funcionarios y Empleados Públicos, la Ley General del Trabajo, con el descanso dominical, jornada de 8 horas y salario remunerador, la Ley de Supresión del Ejército Permanente, que se sustituye por una Guardia Nacional, Ley sobre Asistencia Pública, Ley sobre Generalización de la Enseñanza, Ley General sobre la Administración de Justicia, es decir, sobre las cárceles como espacios de regeneración, la abolición de pena de muerte, etcétera, la ley sobre fundación de escuelas normales en los estados, la ley sobre el matrimonio, la ley de imprenta contra la persecución y la censura, etcétera. En 1917 se publicaron, firmados por Zapata, el decreto sobre derechos de los pueblos, la ley sobre libertad municipal, la ley orgánica para los ayuntamientos de los estados, que descubren el organigrama del sistema gubernativo de la República que planteaban los zapatistas. En 2 espacios soberanos recaía el verdadero poder político mexicano: el espacio de los ayuntamientos y sus consejos regionales y estatales y el legislativo general. Una república democrática en el sentido esencial del término, que la novedosa Constitución de 1917 plasmaría en el artículo 115. Una república sin precedentes es la que está pensando Zapata. Inventaban su futuro y legislaban en tiempo presente. Se hundían en la cultura del pasado para hacer lo que deseaban en el mañana. Hay una diferencia. Aquí el poder ejecutivo era simplemente un operador político.
Es posible notar un tópico más en la inclinación legalista de Zapata: la urgencia de administrar la justicia. Tan solo la guerra y sus vicisitudes, incluidas las muy evidentes pugnas internas, tan rudas como entre los constitucionalistas y los villistas, dicho sea de paso, que llevaron a la muerte a los más importantes protagonistas de la Revolución Campesina. La guerra y la administración de la justicia ocuparon mayor terreno en las preocupaciones del caudillo, de acuerdo a la documentación histórica y a la memoria colectiva, que los asuntos agrarios. Tampoco es razonable pensar que el pensamiento de Emiliano Zapata en 1911 quedaría petrificado, como parecería que afirman quienes insisten en la tenaz defensa de los postulados del Plan de Ayala a lo largo de toda la guerra. Hay frases de los documentos que firmó Zapata como propios que dejan ver su evolución política hacia la madurez de una revolución radical. Veamos algunos ejemplos. En el Manifiesto a la Nación de junio 1 de 1913 declaró, cito: haciendo a un lado necias proposiciones y temores infundados de hombres pusilánimes, se lanza a la lucha con una fe ciega en pos de las libertades, derechos y beneficios que puedan hacer próspera y feliz a la patria de nuestros mayores Cuauhtémoc, Hidalgo y Benito Juárez. Os invita como buenos hermanos a que juntéis vuestro esfuerzo al suyo, para que ya por medio de las armas o como mejor podáis ayudar a la revolución, participéis de la gloria y satisfacción que colme nuestro triunfo. En el Manifiesto a la Nación del 10 de junio del 13 dice: la revolución nacional esencialmente agraria, representada por algunos grupos armados del norte y muy principalmente por los del centro-sur de la República, nada tiene que ver con los comerciantes competidores y solo anhela que las posesiones territoriales, sean mineras o agrícolas, pertenezcan a los mexicanos, sin que esto quiera decir que la revolución pretenda lesionar de algún modo los intereses extranjeros legítimamente adquiridos. En el Manifiesto a la Nación del 20 de octubre del 13 dice: perfectamente convencidos de que es justa la causa que defendemos, con plena conciencia de nuestros deberes y dispuestos a no abandonar ni un instante la obra grandiosa que hemos emprendido, llegaremos resueltos hasta el fin, aceptando ante la civilización y ante la historia las responsabilidades de este acto de suprema reivindicación. Fuimos los primeros en tomar parte de aquel movimiento de 1910 y el hecho de haber continuado en armas después de la expulsión de Porfirio Díaz y de la exaltación de Madero al poder revela la pureza de nuestros principios y el perfecto conocimiento de causa con que combatimos, y demuestra que no nos llevan mezquinos intereses ni ambiciones bastardas, ni siquiera los oropeles de la gloria. No queremos otra cosa que no sea el verdadero triunfo de la causa, consistente en la implantación de los principios, la realización de los ideales y la resolución de los problemas, cuyo resultado tiene que ser la salvación y el engrandecimiento de nuestro pueblo. Es decir, ya no la gloria, sino la salvación y engrandecimiento del pueblo. En la proclama al pueblo mexicano, firmado en Milpalta en agosto del 14, es más explícito, dice: el campesino tenía hambre, padecía miseria, sufría explotación, y si se levantó en armas fue para obtener el pan que la avidez del rico le negaba, para adueñarse de la tierra que el hacendado egoístamente guardaba para sí, para reivindicar su dignidad que el negrero atropellaba inicuamente todos los días. Se lanzó a la revuelta no para conquistar ilusorios derechos políticos que no dan de comer, sino para procurarse un pedazo de tierra que ha de proporcionarle alimento y libertad, un lugar dichoso y un porvenir de independencia y agradecimiento. El decreto de 8 de septiembre del 14, Zapata propuso estos dos artículos. Se nacionalizan los bienes de los enemigos de la revolución que defiende el Plan de Ayala y que directa o indirectamente se hayan opuesto o sigan oponiéndose a la acción y sus principios. Y en el sexto, los terrenos, montes y aguas nacionalizadas a los enemigos de la causa que se defiende serán distribuidos en comunidad para los pueblos que los pretendan y el fraccionamiento para los que así lo deseen. Con esto rompía con la tradición liberal. La ley agraria del Consejo Ejecutivo Nacional de 25 de octubre de 15, es decir, 10 meses después de la ley carrancista, especificó que en el Plan de Ayala se encuentran condensados los anhelos del pueblo levantado en armas, especialmente en lo relativo a las reivindicaciones agrarias, razón íntima y finalidad suprema de la revolución, por lo que es de precisa urgencia reglamentar debidamente los principios consignados en dicho plan, en forma tal que puedan desde luego llevarse a la práctica como leyes generales de inmediata aplicación. En el artículo primero dice: se restituye a las comunidades e individuos los terrenos, montes y aguas de que fueron despojados, bastando que ellos posean títulos de fecha anterior al año de 1856 para que entren inmediatamente en posesión de sus propiedades. Exactamente
lo contrario de lo que planteaba al referirse a Juárez y a los liberales del mediados de siglo. En la Ley General sobre la Administración de Justicia dice, esta es de diciembre del 15, que la recta administración de la justicia es una de las más grandes necesidades de la sociedad, porque sin la garantía eficaz de los derechos de sus miembros, el orden público no puede existir, ni habría aliciente para la consecución de los fines a que todo hombre aspira en virtud de una tendencia de su naturaleza intrínseca. Que para la administración de justicia, que la administración de justicia beneficie a la sociedad entera, se hace necesario reconocer la verdad, tan despreciada por abogados y demás monopolizadores de justicia, de que la justicia no es obra técnica, sino profundamente humana, y establecer como consecuencia leyes justas y procedimientos breves, sencillos, claros, para aplicarlos por los tribunales en casos de controversia. La Ley General sobre Libertades Municipales de septiembre del 16, exactamente el día en que Carranza hace la convocatoria al constituyente de 16-17, Zapata explica que la libertad municipal es la primera y más importante de las instituciones democráticas, toda vez que nada hay más natural y respetable que el derecho que tienen los vecinos de un centro cualquiera de población para arreglar por sí mismos los asuntos de la vida común y para resolver lo que mejor convenga a los intereses de la localidad. En la Ley sobre Ingresos del Estado y Municipales para el Estado de Morelos de septiembre 18 del 16, explica que para preparar y hacer efectiva la libertad municipal es condición indispensable la de dotar a los pueblos de fondos o recursos bastantes para que puedan subvenir con amplitud a sus necesidades, pagar sueldos competentes a los empleados y profesores, emprender las obras de utilidad pública que su progreso reclama y no depender del gobierno del Estado, sino de sí mismos en materia económica. La ley relativa a los representantes a los pueblos en materia agraria de febrero 3 del 17 establecía en su primer artículo que todos los pueblos de la República, cualquiera que sea la categoría de ellos, procederán a nombrar a sus representantes para cuestiones de tierras, montes y aguas, y cuyas obligaciones serían las siguientes de acuerdo al artículo 8. Cuidar bajo su más estricta responsabilidad de los planos y títulos del ejido, cuidar de los terrenos del pueblo, cuidar del fundo legal, de los terrenos de monte o pastos, de los terrenos de labor que resulten sobrantes después de hecho entre los vecinos el reparto de los lotes que habla la ley agraria, y cuidar de que los productos que se obtengan de la explotación de los terrenos de monte o pasto o los sobrantes de labor se aprovechen de preferencia en la instrucción pública. En la ley de 5 de marzo del 17 habló de los derechos de los pueblos a elegir libremente a sus autoridades municipales, judiciales y de cualquier otra clase, cito, y a exigir que éstas sean respetadas por militares y civiles, a exigir de la Fuerza Armada amplias garantías para las personas, familias y propiedades de los vecinos y transeúntes. Para este efecto, siempre que las circunstancias lo permitan, dice la ley, la autoridad municipal deberá ante todo acudir al jefe de la fuerza de que se trata para que éste corrija los desmanes de sus soldados y los reduzca al orden a fin de evitar conflictos con los pueblos. En el manifiesto a los revolucionarios de la República del 15 de marzo del 18 explicó que la aspiración del sur es bien conocida, emancipar al indio, dar a todo campesino la extensión de tierra que necesite para proveer su subsistencia, devolver a los pueblos despojados sus propiedades y su libertad y dar oportunidad al jornalero, al peón de los campos, al esclavo de la hacienda o del taller, para que por medio de la pequeña propiedad se convierta en hombre libre, en ciudadano consciente, en mexicano orgulloso de su destino. La coyuntura política jugó su papel, tal vez determinantemente. Hacia finales de 1918 y comienzos del 19, Zapata buscó atar alianzas con otras fuerzas revolucionarias tan minoritarias como dispersas por el país. Solo la posibilidad de repunte de Álvaro Obregón parecía en potencia lo suficientemente fuerte como para oponerse al gobierno de Carranza. Y no es posible saber por ahora hasta dónde tendió sus hilos hacia el sur, hacia un Zapata acorralado militarmente, aunque simbólicamente firme. Entre febrero y marzo del 19, Zapata publicó su apoyo al viejo revolucionario Francisco Vázquez Gómez como jefe supremo de las fuerzas revolucionarias. Fue su último llamado a la opinión nacional. El coronel Jesús Guajardo selló el destino de Zapata al matarlo poco antes de las 2 de la tarde, como ya dije, del jueves 10 de abril. 5 días más tarde, los jefes zapatistas notificaron al pueblo mexicano lo siguiente:
que el caudillo de la Revolución del Sur, el ardoroso apóstol del agrarismo, el abnegado redentor de la raza indígena, el hombre enérgicamente representativo del alma mexicana, el glorioso predestinado cuya misión era imponer a todas las conciencias, con la sugestión del vidente, la clara idea de la justicia que asiste a los eternamente despojados del derecho, a las irredentas víctimas de la civilización, Zapata, ese hombre todo corazón y todo carácter, ha sucumbido bajo el golpe de la más artera alevosía, ha muerto en su puesto de luchador, inconmovible, inmaculado, inquebrantable. Simplemente para comparar entre lo que se decía en 1911 y 12 a lo que ya se estaba diciendo en 18 y 19. Para los jefes zapatistas, Zapata murió y quedó su legado. Así lo registraron los testimonios de los veteranos que recogimos los integrantes del programa de Historia Oral del INA, que dirigió Alicia Olivera y comandó Laura Espejel. Pues para los campesinos, explicablemente, Zapata se chispó hacia Arabia y desde allí vigilaría el futuro de su gente y el bienestar de su familia. A veces bajaba en coche desde Arabia, ya maduro y sin bigote. Otras, coherente con su costumbre charra, con la forma de Santiago Apóstol montado en su caballo blanco. Es posible suponer que la memoria apela a la naturaleza creadora de explicaciones sobre un pasado que es motor de las leyendas y los mitos. Es la misma, cito, linfa mitológica que circula y se mezcla en la maraña inextricable de las ideologías aparentemente contrapuestas, para usar las palabras de Ítalo Calvino. Zapata, como personaje simplemente historiográfico, se delinearía como una sombra, la sombra del caudillo. Su destino sería libresco, un paso intermedio entre el recuerdo y el olvido. A su vez, como discurso político, que como lo vemos todo el tiempo con otros héroes patrios, está petrificado desde hace cuando menos 40 años. Su figura, como toda reconstrucción arqueológica, se ve muerta, arruinada. Pero como signo semántico, cuya materia es la amalgama de símbolos, se ajusta a las necesidades narrativas con el lenguaje escrito, oral o plástico de una historia vuelta mito. Es el protagonista del capítulo final de un pasado que se clausuró, que llegó a su término con el final de las haciendas y el regreso de las tierras a la geografía pueblerina. Su ejemplo, y eso es lo que se debe subrayar, su ejemplo, adquirió peso simbólico y dado legítimo apellido a muchas manifestaciones de pensar diferente al país, desde los movimientos guerrilleros urbanos de los años 70 hasta el EZLN chiapaneco. Me gusta pensar que en el estado de Morelos se afirmó que Zapata había huido a Arabia acompañado de un compadre. La veracidad no importa. Lo que dejó al descubierto la lucha zapatista, eso sí es importante. No fue una guerra de los campesinos indígenas contra las haciendas, sino el fundamental careo de las culturas mexicanas, como lo hemos estado viendo también en las últimas semanas. También queda como ejemplo la proporción humana de su protagonista. La memoria de su figura enorme es la de la esperanza de que hay males que duran más de 100 años, pero que no son eternos. Zapata, sin que haya escrito bien a bien esa historiografía, se proyectó hacia el siglo XXI como personificación de la némesis de la injusticia y como principio de la esperanza. Dejó de ser solo un habitante efímero de un momento fugaz de la revolución para hundirse otra vez en las entrañas de la historia mexicana. Quizá puede repetirse sin disimulo aquella frase de Borges, que es tanto un deseo como una tendencia. Zapata es un jeroglífico que habrá de incorporarse a la memoria general de la especie, más allá de la historiografía y más allá de la existencia de los idiomas en que han sido escritas sus diversas biografías. Muchas gracias.